Bueno, vamos a continuar la segunda parte de lo que es semiología y diagnóstico del embarazo. Entonces, como signos de certeza de embarazo, ya se había mencionado, pues hemos mencionado cuatro, ¿verdad? Uno es la auscultación del latido cardíaco fetal, que va de 120 hasta 160, que se considera dentro de parámetros normales. Está la percepción de movimientos fetales percibidos no por la madre, sino por el examinador, es decir, por el personal de salud que va a estar atendiendo a la paciente. En tercer lugar está la fracción beta-HCG de tipo cuantitativa en relación a las semanas de gestación, es decir, medimos la cantidad de hormona que está produciendo la paciente. En cuarto lugar, les había mencionado que como signo de certeza está la ecografía, ¿verdad? La ecografía es otro signo de certeza que no solamente nos va a indicar que la mujer está embarazada, sino también nos indica cuántos fetos hay, la miosidad, la corionicidad, cuántos fetos, cuántas placentas, ¿ya? Son los cuatro signos de certeza que nosotros vamos a tener cuando hablamos de embarazo. Entonces, la ecografía transvaginal es un método complementario muy útil que puede detectar el saco gestacional a partir de las 4 semanas de gestación, después de su último periodo menstrual de la paciente. Detecta el saco y esbozo del saco vitelino a la 5.ª semana de gestación, entonces solamente el saco gestacional a la 4.ª semana. El saco vitelino se hace evidente a la 5.ª semana. El embrión dentro del saco gestacional con latido cardíaco se hace evidente a la 6.ª semana del embarazo. Y el embrión, que más o menos mide 10 milímetros, es decir, 1 centímetro de longitud, se hace evidente a la 7.ª semana de gestación. Entonces, la ecografía es un método complementario que nos va a ayudar mucho para el diagnóstico del embarazo, como signo de certeza. Vean este dibujo, aquí ustedes pueden evidenciar un útero con este es el útero, y en el centro ustedes pueden ver una superficie un poco más blanca. Esta parte negra que estamos viendo aquí es el miómetro. La parte del centro que les estoy mostrando es el endometrio. Y en el fondo del endometrio podemos ver el saco gestacional a la 4.ª semana de gestación. Se ve el saco, pero no se ve el embrión ni el saco vitelino. A la 5.ª semana de gestación, miren cómo ha crecido el saco gestacional una semana después. El saco gestacional se puede ver y también se puede ver lo que es el saco vitelino. A la 6.ª semana, nosotros podemos ver el saco gestacional, podemos ver el saco vitelino y ya se puede ver los esbozos de lo que es el embrión, ¿verdad? Esto es el embrión con latido cardíaco, les había mencionado. A la 9.ª semana se puede ver un embrión ya formado, tenemos la cabeza, tenemos el tórax, tenemos los miembros inferiores, los miembros superiores. Entonces es un embarazo ya muy fácil de visualizar cuando hacemos un examen ecográfico. Aquí es el diagnóstico de embarazo. Ahora vamos a hablar algo de semiología obstétrica, es decir, semiología en la mujer embarazada. Cuando nosotros tenemos una mujer embarazada, tenemos que hacer un interrogatorio. Es muy importante. La paciente puede darnos datos muy importantes para saber algún factor de riesgo que pueda comprometer la vida tanto de la madre como del feto. El interrogatorio tiene que ser muy completo. Se tiene que hacer un examen físico general, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, principalmente en el primer control prenatal, como les había indicado. Se tiene que hacer un examen gineco-obstétrico, también muy importante. Y se tienen que pedir exámenes de complementación o de exploración, ¿verdad? Laboratoriales, ecográficos, todo esto. Entonces vamos a hablar de todo esto, hablando de semiología y diagnóstico del embarazo. En el interrogatorio es importante saber la edad de la paciente, porque se considera una paciente que está dentro de lo normal en mujeres mayores de 18 años y menores de 35 años. ¿Ya? Si una mujer se embaraza y es menos de 18 años, es un embarazo y adolescencia, alto riesgo obstétrico. Si una mujer se embaraza y está por encima de los 35 años, es un alto riesgo obstétrico. Por eso es importante saber la edad de la paciente, porque de esta manera nosotros vamos a poder
determinar este factor de riesgo en relación a la edad de la paciente. El estado civil también es muy importante. Paciente que no tiene su pareja a su lado se considera un factor de riesgo obstétrico porque la paciente seguro tiene que trabajar, tiene que estar más estresada por el trabajo, por los hijos, entonces también es un factor de riesgo, ¿no? En cambio, una mujer que está casada comparte con su pareja, la pareja la ayuda, entonces la paciente siempre va a estar más acompañada que una paciente, que una mujer embarazada y soltera. El nivel de educación también es muy importante y es una barrera que nosotros todavía tenemos aquí por el hecho de que muchas mujeres no acuden a centros de salud porque no creen en los centros de salud, ¿verdad? Entonces, el nivel educacional es muy importante. También se puede considerar dentro de un factor de riesgo por esto que las pacientes no acepten acudir a los centros de salud para hacer un buen control prenatal. Hay que determinar a través del interrogatorio la fecha de última regla o fecha de última menstruación. Tiene que ser segura o no, confiable o no. Entonces tenemos que ser lo más precisos posibles en cuanto a la fecha de última regla, última menstruación, si ustedes quieren. Pero no se cuenta el último día de la menstruación, sino se cuenta el primer día que está iniciando el sangrado la paciente, es decir, el primer día de la menstruación. Muchos se equivocan y piensan que es el último día de la menstruación y no es así. Nosotros en obstetricia tenemos que tratar de ser lo más exactos posible, ¿ya? Por ejemplo, hay muchas pacientes que, que nosotros les preguntamos, ¿no? ¿Cuál es tu última menstruación? Y las pacientes nos dicen el último día, que puede ser el quinto día, el sexto día. Y para nosotros esos 6 días, 7 días de diferencia puede ser mucho para el cálculo de la edad gestacional. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a que cuando preguntan del último fecha de menstruación, tiene que ser el primer día que está iniciando el sangrado menstrual. ¿Ya? Se tiene que hacer una detección por la hormona gonadotrofina coriónica. Ya sabemos que la hormona gonadotrofina coriónica cuantitativa es un signo de certeza porque nos van a medir la cantidad de hormona que está produciendo la paciente embarazada en relación a las semanas de gestación. La hormona gonadotrofina cualitativa es aquella que nos dice positivo o negativo. Y eso es lo que la mayoría de nuestras pacientes van a la farmacia, se piden hacer pruebas de embarazo y ahí se toman la hormona gonadotrofina crónica de tipo cualitativa. La cualitativa, no se olviden, es un signo de probabilidad, no de certeza. Se tiene que pedir un examen ecográfico, se tiene que evaluar los resultados del examen ecográfico. La ecografía es mucho mejor para determinar la edad gestacional, las semanas de gestación de la mujer embarazada. Mientras más precoces, es mucho mejor para determinar la edad gestacional. Se tiene que pedir los exámenes de laboratoriales de rutina que sabemos, ¿verdad? Hemoglobina, hemograma completo, glicemia, parcial de orina. Se tiene que pedir una prueba para el sífilis, el RPR, una prueba rápida para el VIH, VIH-Sida. Ahora lo que se está pidiendo es la prueba rápida para el COVID. A toda mujer embarazada que va a ser internada se le está pidiendo esto. Entonces, son exámenes complementarios que se tienen que hacer a todas las pacientes. Durante la anamnesis hay que averiguar la paridad de la paciente, número de embarazos, es muy importante esto, saber cuántos bebés la paciente ha tenido. Se tiene que averiguar la evolución de los embarazos anteriores, si estas pacientes han terminado en cesárea o han terminado en parto por vía vaginal, si durante el trabajo de parto, durante el embarazo han tenido complicaciones esta paciente. Bueno, lo que les mencionaba, cuál ha sido el tipo de parto, si ha sido un parto por cesárea, un parto vaginal, es muy importante. Peso del recién nacido, normalmente el recién nacido el peso adecuado en un embarazo de término es de 2.500 a 3.599. Ya. Si nacen por debajo de 2.500 son pequeños para la edad gestacional o con retardo de crecimiento, o con un factor de riesgo, como sea un retardo de crecimiento intrauterino o un desnutrido in utero también. De 3.599, de 3.600 hasta 4.000 son productos grandes, indicación relativa de cesárea.
De 4.000 a 4.500 son productos macrosómicos, una indicación absoluta de cesárea. De 4.000 a 4.000 o de 4.500 para adelante son productos gigantes, indicación absoluta también de cesárea. Por eso es muy importante averiguar el peso de los anteriores embarazos, porque de esta manera nosotros vamos a poder determinar tal vez cómo va a ir el parto de esta paciente, ¿no? Cómo han estado los recién nacidos después de haberse producido el parto en anteriores embarazos, ¿no? También es muy importante averiguar todos estos antecedentes obstétricos de nuestra paciente. Se tiene que averiguar sobre enfermedades que la paciente haya podido tener antes o durante sus anteriores embarazos, si la paciente consume algún tipo de fármaco o droga, si consume nicotina, alcohol, o está expuesta a sustancias tóxicas. También es muy importante saber. Aquí en Tripay hace muchos años hemos tenido pacientes que nos venían y tenían eh, fetos o neonatos con malformaciones congénitas. Y se hizo un estudio y se determinó que aquí en Tiquipaya se acostumbra a que las mujeres cosechen las flores, pero las, eh, las flores los desinfectaban o con insecticidas, ¿verdad? Y las mujeres al recolectar las flores, esas sustancias tóxicas se absorbían por la piel y esto pasaba a los bebés, ¿no? Entonces hay que ver si no está expuesta a esto, hay que ver el trabajo que realiza, que no sea muy extenuante, que no sea muy cansador y también interrogar sobre algún antecedente que tenga la familia en cuanto a un factor de riesgo. Bueno, se dice que todo tumor en hipogastrio en la mujer en edad reproductiva, entre los 12 hasta los 45, 48, que dure la menopausia, se tiene que considerar siempre un embarazo. Toda mujer en edad reproductiva siempre tienen que pedir una prueba de embarazo. Tienen que descartar que no esté embarazada, porque ha habido muchos casos en donde las pacientes han sido recetadas con medicamentos que son no adecuados para el embarazo o han sido sometidas a procedimientos quirúrgicos sin saber que la mujer estaba embarazada y las pacientes han perdido sus bebés. Entonces, ustedes siempre vean eso, ¿ya? Y por eso lo que tienen que averiguar es la fecha de última menstruación. El examen abdominal, bueno, después de haber hecho un examen físico completo, el examen abdominal se tiene que hacer una palpación del útero, se tiene que ver la consistencia del útero. La altura uterina es muy importante, se hace con una cinta métrica desde el sínfisis del pubis hasta el fondo uterino. Medir la altura uterina es muy importante porque a través de la medición de la altura uterina nosotros podemos calcular el peso aproximado del producto a través de la regla de Johnson, que les voy a enseñar más después, o también se puede calcular las semanas de gestación. ¿Ya? Entonces, por este motivo es muy importante medir la altura uterina. Se tiene que medir en pacientes con trabajo de parto las contracciones uterinas y las contracciones uterinas nosotros al examen abdominal tenemos que valorar lo que es la frecuencia, es decir, cuántas contracciones tiene la paciente en 10 minutos. Para que un trabajo de una mujer embarazada de término tenga un trabajo de parto normal, la frecuencia tiene que ir de 3, 4 contracciones hasta 6 contracciones en 10 minutos, se considera dentro de lo normal. La duración de cada contracción tiene que ir de 30 hasta 60 segundos y la intensidad de las contracciones nosotros medimos en cruces, generalmente tiene que ser 2 a 3 cruces. La intensidad de las contracciones uterinas en pacientes con trabajo de parto nosotros medimos a través de cruces, les había mencionado. Nosotros colocamos la palma de las manos en el abdomen de la mamá y nosotros vemos, ¿verdad? En la contracción. Si hay una contracción de la paciente, nosotros vemos si con la palma de la mano podemos percibir las partes fetales. Si nosotros percibimos las partes fetales cuando el útero se está contrayendo, entonces una intensidad de una cruz. En otra contracción, si la paciente tiene su contracción uterina, nosotros colocamos la mano en el abdomen y si ya se nos dificulta tocar partes fetales, la intensidad es de 2 cruces. Y si en una contracción nosotros ya no percibimos partos fetales, es un útero duro, un útero que no se puede ver, tocar, palpar partes fetales, es una intensidad con 3 cruces. ¿Ya? Esa es la manera que nosotros tenemos para medir la intensidad de las contracciones uterinas. Bueno,
Ahora vamos a hablar de las maniobras de Lopol. La maniobra de Lopol clínicamente se puede hacer o puede ser clínicamente útil para nosotros a partir de las 30 semanas de gestación. Clínicamente, a las 30 semanas nos sirve saber las maniobras del Lopol. Hay muchos médicos que pueden hacer a las 25, 20 semanas, 18 semanas. Se puede hacer, no hay ningún problema. Pero clínicamente, a partir de las 30 semanas, ya el feto va a adquirir una posición, situación, presentación casi definitiva. ¿Ya? La auscultación del latido cardíaco fetal, antes nosotros utilizamos el estetoscopio de Pinar, que era un instrumental de madera, que nosotros apoyábamos en la oreja, con la oreja en el abdomen de la mama y así escuchábamos. Ahora tenemos diferentes equipos Doppler, que no solamente nosotros escuchamos el latido del feto, sino también la mamá lo puede escuchar y también se puede ver si hay algún tipo de variación en la fetocardia de nuestras pacientes. Estas son las maniobras de Lopol. Tenemos la primera maniobra de Lopol, que sirve para determinar lo que es perdón, que sirve para determinar lo que es el fondo uterino. Esta maniobra de Lopol que les había dicho que clínicamente nos sirve para nosotros a partir de las 30 semanas de gestación. Nosotros nos colocamos a la derecha de la paciente y con las dos manos colocamos a nivel del fondo uterino. Aquí está el pubis, aquí está el ombligo de la paciente y aquí está el fondo uterino. Tocamos con las dos manos y vemos la superficie en relación al fondo uterino. ¿Ya? En este caso es un polo pélvico. ¿Ya? ¿Qué características tiene el polo pélvico? Un polo es una superficie irregular, es una superficie amplia, es una superficie que si ustedes intentan ver, hacer esta maniobra que les estoy mostrando, entonces van a ver que no pelotea cuando hablamos de un polo pélvico, como estamos viendo aquí. Entonces no va a pelotear. Esas son las características de un polo pélvico y ustedes en su historia clínica tienen que describir estas características que les estoy mencionando. ¿Qué pasaría si el polo no es pélvico? Como en este caso, si el polo es cefálico, como en este caso. Entonces, aquí ustedes van a colocar su mano a nivel del fondo uterino y lo que van a tocar es que este polo cefálico en relación al fondo uterino. ¿Qué características tiene este polo cefálico? Es una superficie dura, es una superficie, como ustedes están viendo, regular, es una superficie que pelotea. Si ustedes colocan la mano y hacen esta maniobra a nivel del fondo uterino, van a ver que la cabecita del bebé va a topar sus manos, las palmas de sus manos de ustedes. Entonces es un signo que está peloteando y nosotros de esta manera podemos determinar que se trata de un polo cefálico, ¿no? Ahora, si el producto está en situación transversa, como en este caso, entonces no vamos a poder percibir ninguna parte, ni polo cefálico ni polo pélvico en relación al fondo uterino. ¿Ya? Esta es la primera maniobra de Lopol. La segunda maniobra de Lopol es para determinar el dorso del producto. En este caso, el dorso del producto, cuando ya está en embarazo de términos, generalmente es del lado derecho o del lado izquierdo o del lado derecho. Nosotros simplemente lo que hacemos es bajar las manos a través del mi abdomen y tocamos. En este caso, el dorso está del lado izquierdo, entonces nosotros vamos a tocar una superficie amplia, una superficie regular. Entonces, de esta manera nosotros, a través de la segunda manera de Lopol, estamos tratando de determinar el dorso del producto. Con la otra mano, donde no está el dorso del producto, vamos a tocar una superficie regular, una superficie que se puede deprimir muy fácilmente. ¿Ya? La determinación del dorso del producto es muy importante por dos motivos. Lo primero es que nosotros, sabiendo dónde está el dorso del producto, vamos a poder determinar el área cardíaca del feto y de esta manera nos va a ser mucho más fácil auscultar el latido cardíaco fetal. ¿Ya? Digamos el dorso del lado izquierdo, yo no sé, y pongo el estetoscopio de este otro lado, el de Pinar, no voy a palpar, no voy a escuchar el latido cardíaco fetal.
Entonces, si coloco aquí, voy a poder escuchar el latido cardíaco fetal. Y en segundo lugar, en el momento del parto, bueno, se los voy a explicar cuando llegue el momento del trabajo de parto. También es muy útil saber cuál es la posición o dorso del producto, ¿ya? Como les había mencionado, generalmente es el embarazo ya de términos del lado izquierdo o del lado derecho. Casi nunca es anterior o posterior. La tercera maniobra se hace con una sola mano, como ustedes están viendo aquí. Se hace con una sola mano. Igual, ustedes están al lado derecho de la paciente, mirando la cara de la paciente, colocan a nivel del hipogastrio y lo único que ustedes hacen es esta maniobra, ¿verdad? ¿Qué características va a tener un polo cefálico como en este caso? Superficie dura, superficie regular, es una superficie no amplia, es una superficie pequeña. Y si ustedes hacen esta maniobra, la cabeza del bebé va a pelotear. Entonces, ustedes están determinando el polo cefálico del paciente. Ahora, si es un polo pélvico, como en este caso, como están viendo en la diapositiva, es una superficie más amplia, es una superficie blanda y es una superficie que no pelotea, ¿verdad? Son las características del polo em, pélvico, ¿ya? Entonces, la tercera maniobra es la presentación. Determinación, cuál es el polo del producto en relación al estrecho superior de la pelvis materna. En este caso, polo cefálico y en este caso, polo pélvico. Y la cuarta maniobra, en este caso también nosotros nos colocamos a la derecha de la paciente, pero ya no miramos la cara de la paciente, sino miramos los pies de la mujer, ¿verdad? En este caso nosotros tratamos de introducir los dedos entre lo que es el polo del feto, en este caso polo cefálico, por debajo del sínfisis del pubis, ¿ya? Generalmente la cuarta maniobra sirve para determinar el grado de encajamiento y generalmente se hace en pacientes con trabajo de parto, que iniciado el primer periodo de trabajo de parto. Bueno, estas son las cuatro maniobras de Lopol. En resumen, tenemos la primera maniobra de Lopol, que es para determinar cuál es el polo en relación al fondo uterino. La segunda maniobra es para determinar cuál es la posición o dorso del producto, la relación que existe entre el hemiabdomen materno con el dorso del producto, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. La tercera maniobra es para determinar la presentación, cuál es el polo en relación al estrecho superior de la pelvis materna, se hace con una sola mano. Y la cuarta maniobra es el grado de encajamiento. Se hace generalmente en pacientes con trabajo de parto para ver si es el grado de descenso de la cabeza fetal durante las contracciones uterinas en una mujer en trabajo de parto. Listo. Bueno, ya hemos hecho un examen de la pared abdominal. Estamos haciendo ahora un examen genital. Tenemos que ver los genitales de la paciente embarazada. Tenemos que inspeccionar los genitales externos. Tenemos que buscar algún tipo de lesiones, secreciones, ver que no haya algún tipo de infección. Se tiene que ver si hay algún tipo de flujo ahí en los genitales externos. Se tienen que tomar muestras, ya sea una tinción de gramo, un cultivo o lo que sea necesario para determinar algún proceso infeccioso principalmente. Si no se ha evidenciado nada en los genitales externos, se tiene que hacer un examen especular y hay que ver dentro de la vagina, hay que ver que igual, que no haya flujo. Si hay flujo, hay que ver qué características tiene este flujo. Cuando hablamos de una infección por cándida, que es muy frecuente en las mujeres embarazadas, tenemos un flujo como leche cortada, se dice, ¿verdad? Un flujo blanquecino, eh, con presencia de grumos, la paciente refiere picor a nivel de los genitales, o puede ser una paciente que tenga una tricomoniasis vaginal, una gardnerela vaginal, donde hay un flujo amarillento, verdoso, con mal olor. Entonces nosotros a través de la clínica y por las características del flujo ya podemos tener una impresión diagnóstica clínica, ¿verdad?, de este flujo. Ahora, si es necesario, tomaremos igual una muestra de Papa Nicolau, una tinción de Gram, un cultivo de estas secreciones, ¿no? Para determinar cuál es el agente productor de estos flujos en nuestra paciente. El tacto vaginal está indicado en las pacientes que va a hacer un trabajo de parto, ¿ya? Y no solamente el tacto vaginal sirve para valorar lo que es la dilatación
y el borramiento cervical, sino también el tacto vaginal. Nosotros en obstetricia utilizamos para ver las características de la pelvis materna, para ver si esa mujer va a tener un parto normal o no va a tener un parto normal. ¿Ya? El tacto vaginal está contraindicado en pacientes con ruptura prematura de membranas. ¿Sí? Esto es muy importante saber porque si la paciente ha roto las membranas ovulares, se tiene que restringir los tactos vaginales. Porque nosotros cuando hacemos muchos tactos vaginales podemos llevar gérmenes de los genitales externos de la vagina hacia el interior del útero. Entonces, por este motivo tenemos que restringir un poco los tactos vaginales en nuestras pacientes. Y también está contraindicado en pacientes con sangrado en el segundo o tercer trimestre del embarazo, porque puede tratarse de una placenta previa. Y nosotros hacer el tacto vaginal podemos producir mayor lesión de la placenta y producir mayor sangrado. Entonces, en estos casos está contraindicado el tacto vaginal. El propósito del tacto vaginal es palpación de los genitales, detectar las anomalías del canal del parto, esto generalmente en pacientes ya de término, para ver si no hay alguna anomalía o algún defecto, para ver, como ya les había mencionado, que esa pelvis sea una pelvis adecuada para que se pueda producir el parto. Se tiene que palpar el cérvix, el cuello uterino, para determinar la consistencia, la ubicación, el grado de acortamiento, el grado de dilatación cervical y el estado de las membranas ovulares. Esto sobre todo en pacientes con trabajo de parto, que vamos a ver mucho más extenso cuando hablemos del parto. Y palpación de la presentación. A través del tacto vaginal, a través del orificio cervical, se puede percibir cuál es el polo de presentación también, si es que tenemos alguna dificultad en cuanto a las maniobras de Lopo. Bueno, esto es un útero, es un cervix, tenemos un útero, tenemos esto es la cabeza del producto, es un polo cefálico y esto es la vagina. En las pacientes primíparas, porque por primera vez van a tener su bebé, generalmente primero borran, esta es la longitud del cuello uterino, generalmente mide de 2,5 a 3 centímetros de longitud. A medida que las contracciones van produciéndose, lo primero que hace es acortarse este cuello, se acorta, es decir, eso se llama borramiento del cérvix en las pacientes primíparas. Primero borra y después de 100 se abre. Primero borra y después de 100 dilata. ¿Ya? Esto es una característica de las pacientes primíparas. ¿Ya? Entonces estamos hablando aquí del borramiento y de la dilatación. En las pacientes multíparas hace lo contrario, primero dilata y después de 100 borra, ¿verdad? Son unas características que ustedes tienen que saber cuando están para tener la oportunidad de atender un parto en una mujer embarazada. Diagnóstico, bueno, la paridad es muy importante y ya hemos mencionado, y la edad gestacional también tiene que ser lo más exacto posible. La edad gestacional de nuestras mujeres embarazadas, nosotros como primer método diagnóstico tenemos la fecha de última regla o fecha de última menstruación. Si es muy confiable, esto es lo más importante para determinar las semanas de gestación. Si no sabe la paciente la fecha de última menstruación, tenemos el examen físico a través de la medición de la altura uterina que les había mencionado, con una cinta métrica. Podemos calcular las semanas de gestación y también el peso aproximado del producto. Y si no tenemos una fecha de última menstruación confiable, el producto está pélvico o está transverso y no se puede determinar la edad gestacional, tenemos la ecografía. La ecografía es el tercer lugar que nos va a ayudar como examen complementario para saber las semanas de gestación, ¿no? Entonces, para calcular la fecha probable de parto, nosotros utilizamos las reglas de Nachel. Ya es muy fácil de realizar este cálculo, que yo les voy a indicar mucho mejor cuando llevemos el trabajo de parto. Pero para calcular se hace la fecha probable de parto. Digamos, hoy día somos 10 de febrero. Eh, ¿Cuál será? Si hoy día ha sido su último periodo menstrual, es decir, el primer día de la última menstruación, su fecha probable de parto va a ser el 17, sumamos 7 y ya estamos 3 meses. Sumamos 7 días, sería 17 de febrero y ya estamos 3 meses, enero, diciembre y noviembre. Fecha probable de parto sería el 17 de noviembre del 2021, ¿no? Entonces,
De esta manera nosotros calculamos la fecha probable de gestación, ya. La fecha probable de parto, es decir, la mujer con 40 semanas de gestación, ya. Pues es un caso clínico que lo vamos a ver la próxima clase. Para no cansarlos a ustedes, les voy a indicar esto. Esta es la fecha probable de parto. Vean una paciente, bueno, vamos a cambiar estos datos, digamos que es del 2020. Entonces, la fecha de última menstruación de esta paciente ha sido el 16 de septiembre del 2020. ¿Cuál es la fecha probable de parto? Sumamos al primer día de la última menstruación 7 días, serían 23 de septiembre, cambia, y ya estamos 3 meses. Agosto, julio, junio. Fecha probable de parto de la paciente es el 23 de junio del 2020. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros calculamos las semanas de la fecha probable de parto, la fecha de las cuales, cuando la paciente va a cumplir 40 semanas de gestación. ¿Ya? Es muy importante que ustedes calculen de esta manera que les estoy mencionando. Mm, Ahora, ¿cómo calculamos las semanas de gestación? Bueno, lo más exacto para calcular las semanas de gestación es a través sumando todos los días desde la fecha actual. Bueno, tengo que cambiar algunos datos. Bueno, esto se los voy a arreglarlo y les voy a indicar el día de hoy en la clase cómo calculamos las semanas de gestación. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta aquí es la segunda parte de semiología y diagnóstico del embarazo. Nos vemos hoy día en la noche si es que no ocurre nada para terminar el tema. Ya, gracias. Chao, chao. Cualquier pregunta por el WhatsApp o en forma individual también pueden hacer, no hay ningún problema.